Me preguntan si la ley de borrón y cuenta nueva 2.0 va a aplicar también para las personas que se acogieron al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Al respecto, tenemos que remitirnos entonces al proyecto de ley de borrón y cuenta nueva 2.0 que cursa actualmente en el Senado a fin de establecer si es posible su aplicación. Tenemos en cuenta que lo que establece básicamente este proyecto de ley es la prórroga con efecto retroactivo de el régimen de transición que traía la ley 2157 de 2021, es decir, la ley de borrón y cuenta nueva anterior, régimen de transición que por cierto quedó derogado porque se cumplió su vigencia, dado que solamente era de 12 meses. Por lo tanto, tendríamos que remitirnos a lo que estableció ese régimen de transición con efecto retroactivo. A grosso modo, básicamente ese régimen de transición lo que establecía era la posibilidad de que una persona fuera eliminada de centrales de riesgo si pagaba las obligaciones 6 meses antes de acogerse, de que entrara en vigor la ley 2157-2021 o de quedar reportado únicamente 6 meses si la pagaba durante la vigencia de esa norma o simplemente que cumpliera el tiempo que le faltaba para completar los 6 meses si antes de la entrada en vigor de la ley 2157 de 2021 pues simplemente ya por ejemplo 4 meses después de haber pagado la deuda, por ejemplo. De esta forma entonces la persona no iba a cumplir pues el periodo de permanencia normal de la ley de habeas data financiero, en donde se establece que una persona si paga la deuda con una mora inferior a 2 años, pues queda reportado el doble de la mora, y si la paga con una mora superior a 2 años, queda reportado máximo 4 años. Entonces, ¿qué pasa con el deudor que se acogió al trámite de insolvencia de persona natural no comerciante? Aquí depende de la etapa en la que se encuentre. Si está acogido a insolvencia y celebró acuerdo de pago dentro del trámite de negociación de deudas, tengamos en cuenta que ese trámite de negociación de deudas tiene un vacío legal frente a los reportes negativos que básicamente se llena con la ley 1266 de 2008, que es el régimen de habeas data financiero. La ley de borrón y cuenta nueva 2.0 está intentando resucitar un régimen de transición que traía la ley 2157 de 2021, que ya se extinguió en el año 2022 porque tenía una vigencia de 1 año. Al no existir una norma dentro del régimen de insolvencia de persona natural no comerciante que busque o que hable sobre la eliminación de reportes negativos una vez se celebra un acuerdo de pago, lo que aplica son estas reglas generales. Es decir, el deudor que celebre un acuerdo de pago básicamente saldría de centrales de riesgo con la ley de borrón y cuenta nueva 2.0 si extingue la obligación durante la vigencia de ese nuevo régimen de transición que se está intentando revivir. Caso distinto ocurre con el deudor que se fue a liquidación patrimonial, porque en liquidación patrimonial existe un régimen especial que le conviene muchísimo más al deudor en dificultades una vez está en liquidación patrimonial. Y ese régimen de transición lo que establece es, esto están viendo de pantalla, es que 1 año después de iniciado el procedimiento de liquidación patrimonial, se cuenta básicamente el término de permanencia que establece el artículo 13 de la ley 1266 del 2008. Pero dice, ojo, que si con posterioridad a la terminación de la liquidación patrimonial el deudor paga los saldos que hubieran quedado insolutos, el acreedor respectivo informará a la entidad que administra la base de datos para que el dato sea eliminado de forma inmediata. Entonces aquí ya tenemos 2 escenarios posibles. Un deudor que se fue a liquidación patrimonial que todavía se encuentra en liquidación patrimonial, y un deudor que se fue a liquidación patrimonial y cuyo proceso ya terminó y todavía está cumpliendo término de permanencia de 5 años, porque pueden haber casos en que las liquidaciones patrimoniales terminen en 2 años. En ese orden de ideas, si obviamente el deudor en liquidación patrimonial cubre el saldo insoluto, pues obviamente tendría que ser eliminado inmediatamente, dado el caso en el que su trámite haya terminado. Pero si todavía se encuentra dentro de este trámite, lo que tiene que hacer ese deudor es exigir o más bien analizar qué tanto le aplica la ley de borrón y cuenta nueva 2.0 en este escenario, porque es que aquí cuando hablamos de liquidación patrimonial en trámite no estamos hablando de la extinción de la obligación, que es a lo que apunta la ley de borrón y cuenta nueva 2.0. Y ojo, la ley de borrón y cuenta nueva 2.0 lo que intenta revivir es básicamente la posibilidad de ser eliminado de centrales de riesgo de 6 meses después de que se extinga la obligación, y ahí no dice cómo se extingue la obligación.
por lo cual se debe interpretar como la extinción de la obligación de cualquier modo de los que establece el Código Civil, sea el pago, sea la prescripción, sea la transacción. Incluso creo que el mismo régimen de transición antiguo hace énfasis en los acuerdos de pago también. Pero eso no ocurre en liquidación patrimonial mientras está en trámite. Lo que pasa es que se siguen unas etapas y después cuando ya se adjudica, pues se analiza si existen bienes para adjudicar o si los bienes que existen son suficientes, en cuyo caso los saldos insolutos mutan en obligaciones naturales. Ahí habría que establecer, habría un debate interesante para establecer si eso se cuenta como una extinción de una obligación. Entonces, en conclusión, ¿aplica la ley de borrón y cuenta 2.0 para las personas que se acogen a insolvencia personal natural no comerciante? Sí. Pero su aplicación depende de la etapa en la que se encuentre el deudor. Si el deudor, básicamente, el deudor está entonces celebrando un acuerdo de pago, pues una vez cumpla el acuerdo, pues tiene que ser eliminado si su cumplimiento se hace dentro de la vigencia de la ley de borrón y cuenta 2.0 una vez entre en vigor. Pero si está en liquidación patrimonial, depende. Porque puede que le favorezca más lo que establece el artículo 573, como también tendría que hacer un ejercicio jurídico, de análisis jurídico, para convencer a sus acreedores de que le aplica ese régimen de transición si el trámite de liquidación patrimonial no se ha terminado. Si te gustó este análisis o tienes alguna pregunta, no dudes por favor en dejarme tu comentario, dándome las sugerencias o dándome tu punto de vista si estás de acuerdo o no con lo que digo. Recuerda que si necesitas asesoría jurídica especializada en el trámite de eliminación de reporte negativos o insolvencia personal natural no comerciante, puedes contactarme.